Este es el ejercicio 1, en el cual el enunciado nos dice que hay una lámpara conectada a tres pulsadores A, B y C, y la lámpara tiene que funcionar o una de dos, cuando se conecten los pulsadores los tres a la vez, o cuando solo haya uno. En este caso, para ver que funciona, pues podemos ver que si conecto uno A, la lámpara se enciende; si conecto B, C, la lámpara se enciende; y si conecto B, la lámpara se enciende. Si conecto 2, no cumplo los requisitos, entonces no está encendida. Da igual que sea B y C, o por ejemplo A y C. Y si conecto los tres, A, B y C, pues se encienden todos. Por lo tanto, cumple ya el requisito de que se enciende cuando los tres pulsadores están pulsados a la vez. Este ejercicio número 2, el cual pues nos dice que se desea gobernar un motor eléctrico por medio de tres interruptores A, B y C, y el motor se va a poner en marcha según X casos. Se va a poner en marcha cuando se accione solamente el interruptor A. Aquí si le doy a la uy, vale, si le doy a la, vemos que se enciende. Entonces cumple este requisito. Lo apago. Después dice que también se va a poner en marcha cuando se accionen a la vez los interruptores A y C. Por lo tanto, enciendo A y C y también se sigue encendido. Y cuando se accionen a la vez los interruptores B y C. Por lo tanto, apago el A y enciendo el B y vemos cómo sigue encendido. Vemos que cumple todo requisito. Si hacemos una combinación que no debería ser, pues se apagaría. Por ejemplo, A y B es la combinación que nos queda, y se apagaría porque por esta combinación no debería estar encendido. Este es el ejercicio número 3, en el cual el enunciado nos dice que hay dos motores y que van a funcionar dependiendo de tres interruptores A, B y C. Y los requisitos que tiene que ser para que funcione, pues el primero sería que el motor 1 se acciona solamente si el interruptor A está encendido, solo el interruptor A. Entonces, vamos a probarlo. Si enchufo el interruptor A, vemos como el motor 1 se pone en funcionamiento. La siguiente premisa sería: si se acciona solamente el interruptor B, funcionan los motores M1 y M2. Por lo tanto, apago el A y enciendo el B y vemos que los dos se encienden. La tercera premisa es: si se acciona solamente el interruptor C, funciona el motor M2. Entonces apagamos el B porque es solamente el C, lo encendemos y vemos que funciona M2. Y la última premisa sería que si se accionan a la vez los interruptores A y C, funciona el motor M1. Por lo tanto, enciendo el A, está el A y C encendido y el que funciona es el M1. Así que funciona completamente. Este es el ejercicio número 4, y el enunciado dice que desde los puntos de accionamiento S1 y S2 se van a controlar 5 lámparas: L1, L2, L3, L4 y L5. Y lo que tiene que cumplir sería: norma 1. Si se acciona solo el punto S1, se encienden las lámparas L1, L2 y L3. Entonces, accionamos S1 y vemos que se cumple L1, L2 y L3. La segunda norma es: si se acciona solo el punto S2, se encienden las lámparas L4, L2 y L5. Por lo tanto, apagamos el S1, encendemos el S2 y vemos que se cumple porque está el L4, el L2 y el L5, y el L5 como nos dice el enunciado. Y la última norma pone que si se acciona a la vez S1 y S2, solo se enciende la lámpara 2. Por lo tanto, acciono S1 para que estén los dos a la vez y vemos como la única que está en funcionamiento sería la lámpara L2. Este es el ejercicio número 5, y el enunciado pone que
Diseña un automatismo combinacional que sea capaz de activar los dos motores M1 y M2 en las siguientes condiciones de los interruptores S1, S2, S3 y S4. Entonces, M1 se va a activar en, por ejemplo, cuando S2 y S4 estén conectados y los demás no. Entonces, conectamos solo S2, eh, S2 y S4 y efectivamente se activa M1 porque tienen que estar únicamente esos dos conectados para que se active. Después, M1 también se va a activar cuando S1, S2 y S4 estén conectados y los demás no. Por lo tanto, activamos S1, S2 y S4 y vemos que sigue conectado. Entonces sigue funcionando correctamente. Otra condición es que para que M1 funcione, pues tiene que estar conectado S2, S3 y S4 y los demás no. Por lo tanto, apagamos S1 y encendemos S3 y vemos que funciona. Y la última condición para que M1 el motor 1 se active es que tienen que estar todos conectados. Entonces conectamos S1 y vemos que sigue funcionando. Por lo tanto, M1 funciona sin problema. Ahora vamos a M2. M2 se va a activar cuando S2 esté conectado y los demás no. Por lo tanto, apago S1, S3 y S4 y como está solo S2, pues vemos que funciona motor 2. Por lo tanto, funciona correctamente también. Después otra condición es que M2 va a funcionar cuando S1 y S2 estén conectados y los demás no. Por lo tanto, conecto S1 y vemos que M2 sigue funcionando. La tercera condición es que M2 se va a activar cuando S2 y S3 estén conectados y los demás no. Por lo tanto, apago S1 y enciendo S3 y vemos que el motor 2 sigue en funcionamiento. Y la última condición es que M2 se va a activar cuando S1, S2 y S3 esté conectado y S4 esté desconectado. Por lo tanto, conectamos S1, S2 y S3, S4 está desconectado y vemos que M2 sigue funcionando. Por lo tanto, el funcionamiento general funciona. Este es el ejercicio número 6. El enunciado dice así: mediante dos bombas M1 y M2 se controla el nivel de un depósito. El depósito tiene dos boyas, B1 y B2. Cuando el nivel está por debajo de la boya, el contacto correspondiente está abierto. Las boyas sacan agua de dos pozos. Si no hay agua en el pozo, la bomba no funciona. Para controlar eso, pues cada pozo lleva un sensor, N1 y N2. Vale. Entonces, el sistema funciona de la siguiente forma. Si el nivel del depósito supera la boya de B1, las boyas están paradas. Por lo tanto, vemos que tenemos B1, B2, tiene que superar B1. Entonces pongo A y como B2 está por debajo de B1, va a superar también B2. Por lo tanto, también tiene que estar encendido B2. Y indiferentemente de que N1 y N2 tengan agua, vemos que, por ejemplo, si no tienen agua, los motores no están en funcionamiento, y si tuvieran agua, vemos que tampoco están en funcionamiento, porque la condición nos dice que si supera B1, ya los motores están parados, indiferentemente de todo lo demás. La siguiente condición es: si el nivel del depósito está entre la boya 1 y la boya 2, funciona la bomba 1 si hay agua suficiente en el pozo 1. Si no hay agua en el pozo 1, pero la hay en el 2, funciona la bomba número 2. Entonces, empezamos. Si el nivel de depósito está entre boya 1 y 2, o sea, la 2 la tiene que superar y la 1 no, porque está entre medio, por lo tanto apagó la 1. Funciona la bomba M1 si hay agua suficiente en el pozo 1. Entonces, como vemos que hay aquí ahora mismo hay agua suficiente tanto en N1 como en N2, pues nos cumple esta condición porque está funcionando el motor 1. Pero nos dice,
Si no hay agua en el pozo 1, pero sí la hay en el 2, funciona la bomba M2. Por lo tanto, desactivamos N1 para que no haya agua ahí y vemos que funciona M2, porque según el enunciado y la condición, pues la cumple. Entonces está bien. Y la última condición de todas es: si el nivel del depósito está por debajo de la boya B2, se activa la bomba M2 además de la M1. Por lo tanto, eh, si desactivamos B2 y ponemos el depósito lleno de N1, vemos que efectivamente trabaja las dos bombas, como nos dice el enunciado. Además, podemos hacer una prueba también del enunciado principal que nos decía, como voy a recordar, las bombas sacan agua de los dos pozos, pero si no hay agua en el pozo, la bomba no funciona. Por lo tanto, dentro de, por ejemplo, esta última condición, que dice: si el nivel de depósito está por debajo de la boya B2, se activa bomba M2 además de la M1. Como vemos, funciona. Pero tú imagínate que le quito el agua a N1, por ejemplo, se la quito, pues ya no funcionaría, porque también tiene que estar cumpliendo la condición primaria del enunciado principal de que si no tiene agua no funcione. Como podemos ver, el funcionamiento está perfecto.